Muy buenas noches, muy bienvenidos sean a nuestro estudio Historia del Cristianismo. Sean todos bienvenidos una vez más, como cada viernes, a una nueva transmisión. Y bueno, hoy nos corresponde estudiar un tema muy interesante sobre historia del cristianismo, una etapa donde la iglesia ya ha pasado a otra etapa, donde la iglesia ya tendrá un nuevo ritmo de vida. Y bueno, esto se debió a causa del fin de las persecuciones, como vimos la semana pasada. Esto se dio a un cambio de política y estratégica que usó un hombre muy insigne en esa época y que, bueno, recordado por toda la historia. Es un hombre que se ha estudiado muchísimo, es un hombre que bueno, ustedes se pueden encontrar biografías muy interesantes. Y el hombre que estoy hablando es de Constantino. Y bueno, voy a centrarme un poco en él, pero voy a hablar en términos generales de la época, qué sucedió con el cristianismo después de la última persecución de Diocleciano, qué sucede cuando Constantino llega a ser emperador de Roma, qué sucede cuando la iglesia ya goza de paz. Y bueno, esto lo estamos hablando en los próximos minutos. Y bueno, como cada viernes, esperando que el Señor bendiga mucho sus vidas y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bueno, el capítulo que hoy estaremos hablando, ya entramos en el capítulo número 8. Y bueno, han sido 8 capítulos y aún no hemos salido del cuarto, quinto siglo. Y eso ha sido vuelo de pájaro. Hay mucha información que no hemos podido dar por falta de tiempo, pero en términos generales hemos tratado de dar una estructura en general y una cosmovisión de la cultura y la historia para hacerla complementaria cada semana, ¿no? Bueno, hoy nos corresponde estudiar el capítulo 8 y bueno, precisamente se llama Constantino y la religión oficial del imperio. Ya una religión oficial había en el imperio, vamos a ver cuál era. Y el concilio de Nicea. Vamos a ver el famosísimo concilio de Nicea, en qué se basó, qué sucedió y qué fundamentos hubo para ese concilio, ¿no? Bueno, la persecución que había sufrido la iglesia durante varias centurias, bueno, había llegado a su fin en términos generales. Después de la persecución de Diocleciano, como decía hace unos minutos, bueno, la iglesia gozará ahora de paz. Es aquí donde la iglesia inicia una nueva etapa. Esta nueva etapa que quizás totalmente un parteaguas, un momento cumbre que cambió el rumbo de la historia definitivamente. También es un momento también muy lamentable en ciertas áreas porque la iglesia gana muchas cosas pero pierde muchas también, y como ha sucedido durante los siglos, la iglesia ha ganado muchas bendiciones, ha ganado terrenos, ha ganado campo, ha ganado áreas, pero también ha sufrido pérdidas. Esto ha pasado durante varios siglos en toda la historia, así como la iglesia ha ganado muchas cosas hermosas, también ha perdido algunas. Y en esta época que vamos a hablar, precisamente la iglesia llega a gozar de muchas cosas hermosas de parte de Dios, pero también llega a perder cosas importantísimas que hasta hoy en día, bueno, mucho cristiano o mucha ideología cristiana sigue arrastrando. Para esto, bueno, principalmente quisiera hablar sobre la vida de Constantino y para después hablar el trabajo que hizo en el Imperio de Roma. La vida de Constantino, bueno, Constantino, su nombre completo en latín es Flavius Valerius Constantini, que bueno, es Flavio Valero Constantino, ¿no? Mejor conocido como Constantino o Constantino el Grande. Bueno, él nace en Naissus, hijo de Helena y Constancio I. Él es hijo de Helena y Constancio I. Bueno, llegó a ser emperador en el 25 de julio del año 306 después de Cristo. Y bueno, en esta fecha se mostró ligado al paganismo. Y antes de llegar al poder, bueno, él estaba ligado al paganismo. Su vida básicamente estaba centrada en los dioses romanos y griegos. Y bueno, en el 308, después de llegar a ser emperador, ofreció sacrificios en el templo de Apolo por la buena marcha de su reino. O sea, él ya había obtenido el reino y gracias a su buena marcha, bueno, él va y ofrece sacrificio en el templo de Apolo. Ya hablé del templo de Apolo en una clase quién era y qué se practicaba en ese templo. Y bueno, él va a ese templo y ofrece acción de gracias por el buen camino que ha tenido su imperio y su reino. Bueno, solo después de sus victorias contra Magencia es que hace sus primeras declaraciones públicas en favor del cristianismo, después de esta batalla que él le da
mucho favor a los dioses, bueno, él hace una declaración de favorecimiento y bueno, una declaración pública hacia el cristianismo. Esto en el año 312, cuando llegó a ser el único emperador del occidente. En esa época, antes de este año, bueno, antes del 312, él todavía no era el único, había todavía algún otro emperador romano, y que bueno, en esa época él ya era el único, y es por eso que él decide favorecer el cristianismo, y él decide simpatizar con el cristianismo. Ahora, en toda la historia ha habido este tipo de controversias o de ciertos eh, divergencias, pero vuelvo a decir lo que dije en la introducción del estudio. El tratamiento histórico muchas veces no es el correcto, por eso se cometen errores a veces al tratar de enseñar historia de la iglesia o hablar de historias en términos generales. El tratamiento histórico a veces no es el correcto, el tratamiento que se usa no es el indicado, y es por eso que a veces la historia termina siendo mutilada o termina siendo malinterpretada. En este caso de Constantino, bueno, podemos pensar que fue cristiano, algunos dicen que fue cristiano por todo lo que desarrolló, es más adelante él llegó a ser obispo, y bueno, creo que uno pudiese pensar que al llegar a ser obispo o a ejercer gran influencia o grandes favores en el cristianismo, que estaremos viendo en los próximos minutos, uno pudiese pensar que él fue cristiano, ¿no? Pero es que en términos generales él realmente no fue ningún cristiano. Él no practicó la fe con piedad, si se quiere llamar en algún sentido, que sí favorecía el cristianismo, que sí practicaba la vida cristiana pública, pero no secreta, pero no interior. Bueno, esto lo estaremos analizando próximamente, pero él realmente no fue cristiano. Él no llegó a ser un obispo piadoso, sino un asunto que él llegó a manejar demasiadamente grande. Yo tuve la oportunidad de leer una de las biografías más académicas de él, de Constantino, y bueno, creo que era un hombre muy listo. Definitivamente Constantino era un hombre muy listo, que supo hacer política, que supo ganar terrenos, que supo manejar el imperio de una manera tremendamente. Esto no lo pensaron los anteriores perseguidores, los anteriores emperadores romanos que persiguieron a la iglesia, que vimos la semana pasada, que fueron 10, y es que hubieron más de 10 realmente, y que no amaron y no quisieron, sino todo lo contrario, abominaron y odiaron al cristianismo. Bueno, sacaban todo su odio a través de las persecuciones, toda su rabia por no adorar a sus dioses ni a ellos mismos como emperadores. Bueno, mandaban a ejecutar el cristianismo y tratar de exterminarlo. En el caso de Constantino, bueno, él es un hombre muy inteligente y usa la cabeza fría, tiene la sangre muy fría y dice, bueno, no voy a perseguir el cristianismo. Él tenía una mejor estrategia para ganarlos. Y bueno, yo creo que hay un dicho, un refrán muy bien conocido que dice que si no puedes con el enemigo, pues únetele. El imperio romano jamás pudo con el cristianismo. A estas alturas de Constantino, el cristianismo ya había crecido en número de manera tremenda. Y esto es impresionante. Durante las persecuciones uno puede pensar que, como pensaba algún emperador romano, ¿no? Exterminar el cristianismo o mientras estaban las persecuciones era disminuir la vida cristiana, pero es que entre más habían las persecuciones y entre más avanzaban las persecuciones, mucho mayor era el número de cristianos. Esto es impresionantemente divino, esto es impresionantemente extraordinario, que el cristianismo creciera en número aún a pesar de tantas muertes y tantas pérdidas. Esto solamente Dios lo pudo haber logrado, solamente la mano de Dios pudo haber hecho esto. Y bueno, en la época de Constantino el imperio estaba lleno de cristianos, es más, la mayoría del imperio eran cristianos. Entonces Constantino, en vez de seguir presidiendo la iglesia, él decidió hacer una política totalmente distinta. Él decide hacer otro tipo de labor y una estrategia militar totalmente distinta a los de a sus antepasados. Y bueno, vaya que le funcionó de una manera tremenda y tuvo un gran éxito en cierto sentido, que estaremos hablando a continuación. Bueno, en este caso, Constantino lo primero que habla, lo primero que dice es que, bueno, él según tiene una visión de la cruz, o él en cierta ocasión dice que tiene una visión de la cruz. El historiador cristiano Bareto, bueno, él nos da nos da a luz de lo que él dijo en esa plática. Por ejemplo, se las voy a textualmente, qué es lo que según ve Constantino y a quién se lo habla. De hecho, él se lo comenta a Eusebio, el historiador Eusebio de Cesarea. A él le comenta esta visión que él tiene, ¿no? A lo cual, bueno, el documento que hoy tenemos, gracias a Dios, lo podemos ver
en el libro de Historia del Cristianismo de Bareto. Y bueno, quiero leérselos textualmente lo que dijo Constantino. Cuando Magencio estaba haciendo sus preparativos para entrar en campaña y encomendaba a los dioses de su predicción, observando escrupulosamente las ceremonias paganas, Constantino se puso a pensar en la necesidad que tenía de no confiar únicamente en la fuerza de sus armas y valor de sus soldados. Los fracasos de los últimos emperadores disminuía su confianza en el poder protector de los dioses y vacilaba acerca de la actitud que debía asumir. El ejemplo de su padre, quien creía que era un solo Dios omnipotente, le recordó que no debía confiar en ningún otro. Se dirigió por tanto a este Dios, pidiendo que se le revelase y que se le diese la victoria en la próxima batalla que estaba por librar. Mientras estaba orando, vio, suspendido en los cielos, una cruz refulgente y debajo de ella una inscripción, Tous Tubnica. Se dice que la visión fue vista por todo el ejército que se dirigía a Italia y que todos se llenaron de asombro. Probablemente la inscripción fue vista por el idioma del emperador, en latín, In hoc vinces, lo que significa en esta vencerás. Mientras Constantino estaba pensando en la visión, Cristo le apareció en sueños con el mismo símbolo que había visto en el cielo y le dijo que formase una bandera según este modelo lábaro, estandarte que estaba suspendido en una cruz y que llevara la X como monógramo de Cristo. Después de esta visión, Constantino hizo llamar a varios maestros cristianos, a quienes preguntó acerca de sus creencias y la significación del símbolo que le había aparecido. Bueno, X es cruz, en latín cambia un poco el sentido, pero bueno, que dibujara una cruz como escudo. Y que bueno, el asunto aquí es que bueno, él según tiene esta visión va al Dios verdadero y le pide que le revele en ese momento el buen avance y el buen éxito que debe tener con su ejército, de tal manera que según en esa visión Dios se le revela a Cristo y bueno, se le aparece con una cruz y le dice que en esta vencerás, con ese símbolo, y que tendría que poner en su escudo el símbolo de la cruz. Y que bueno, de allá viene una tradición sumamente tremenda, porque estamos seguros que realmente eso fue una falsedad, esa visión nunca existió, esa visión nunca fue, y que después de esa visión en los sueños se le aparece Cristo y con el mismo significado y con la misma interpretación de la visión que él había tenido ese mismo día. Y bueno, creo que esto simplemente fue un invento de Constantino para ganar la confianza y el valor y el agrado y simpatizar con los cristianos, ¿no? Esto simplemente fue un engaño, esto realmente nunca existió, esto nunca sucedió. Esta visión es casi imposible, o es imposible, yo diría, que un hombre que no ama a Dios, un hombre que no es piadoso, un hombre que adora a los dioses paganos y que le sacrifica a los dioses paganos, de repente tenga una visión del Dios vivo y le diga qué es lo que tiene que hacer y tiene que inmortalizar su escudo con una cruz. Es impensable, cristianamente hablando, que esto pueda suceder. Porque Dios no se mueve de esta manera, ¿no? Entonces creo que esto fue lo que sucedió con Constantino. Bueno, que para simpatizar con el cristiano, que era un número muy grande en su imperio, bueno, inventa esto para ganar su confianza. Su visión es totalmente un engaño, una mentira que no sucede. Y bueno, después, desde entonces que se aparece según esa cruz, se le pone el escudo romano. O sea, el ejército romano traía en este escudo con el símbolo de la cruz. La cruz empezó a ser un amuleto tanto para los militares como para los civiles. O sea, el amuleto fue tanto, el símbolo fue tan impresionante, tan en auge en esa época, tan divinamente, lo pongo entre comillas, que bueno, el ejército ya no solamente se conformó con ponerlo en los escudos, sino se colgaban una cruz en el cuello, al igual que la gente común del pueblo, o sea, los civiles. La confianza en el Cristo vivo era sustituida por la confianza en una cruz material. Y bueno, creo que desde allá definitivamente viene la tradición de colgar una cruz en el cuello. Viene esto ya de la época de Constantino. Viene desde esa época, donde la iglesia ya empieza básicamente a perder el sentido espiritual. Ya empieza a entrar ciertas tradiciones que estaremos hablando a continuación, y que bueno, en esta época lo primero que sucede es que ya la iglesia o los cristianos o los civiles empiezan ya a cargar una cruz en el cuello. El Edicto de Milán, esto es interesantísimo, es un famosísimo documento firmado por
por Constantino y otro emperador de la época, que bueno, en el año 313 se promulgó este edicto, el edicto de Milán, por medio del cual se concedía la libertad de culto, la libertad cristiana. Debemos recordar que, bueno, el último perseguidor fue Diocleciano, y donde Constantino dice, ya aquí vamos a hacer las persecuciones, ya vamos a dejar de perseguir al cristianismo. Y bueno, él hace un tratado y lo firma, ¿no? Y eso es el famosísimo edicto de Milán, donde él firma prácticamente que él ya no perseguirá a la iglesia, que él ya no hará matanzas de cristianos, que pueden estar confiados en su imperio, que mientras su gobierno dure no habrá persecución, no habrá muertes de cristianos y bueno, no habrá martirio. Entonces, esto hace que el cristiano gane confianza y simpatice con Constantino. Por eso les dije hace unos minutos que Constantino fue un hombre muy inteligente que supo hacer política, y bueno, esto fue una de las cosas que él llegó a hacer, simpatizar con el cristiano. Bueno, creo que fue un punto muy importante, definitivamente un momento cumbre que cambia el rumbo de la historia de la iglesia, cosa de paz. Que bueno, detrás de todo esto había un propósito de Constantino y no precisamente espiritual. Y bueno, esta libertad, por cierto, trajo libertinaje. Esta libertad trajo libertinaje definitivamente a la iglesia, bueno, de profesar el cristianismo. Al mismo tiempo se le concedía el derecho a todas las religiones. O sea, esto de la persecución, a pesar que los paganos no sufrían de persecución, a pesar que los paganos o las religiones paganas no sufrían de persecución, bueno, también se les dio esa libertad de ejercer culto libremente. Y esto fue el primer gran error que comete la iglesia en esa época, que bueno, como ya las religiones tienen una libertad de culto y como el cristianismo tiene una libertad de culto, bueno, empiezan ya las ciertas combinaciones de cultura espiritual, si queremos llamarlo de esta manera, las ciertas prácticas empezaron a entrar a la iglesia, y bueno, y esto estaremos hablando ahorita unos minutos más. Bueno, también se ordenó, y esto es algo interesante, también se ordenó que las propiedades de los cristianos que habían sido confiscadas durante la última persecución fueran devueltas a sus primeros dueños, indemnizando los perjuicios. Definitivamente esto entra también en el edicto de Milán, que las personas que habían perdido todos sus bienes materiales, sus terrenos, sus casas, bueno, Constantino les devolvería sus viviendas, sus bienes materiales, y bueno, los indemnizaba aparte de cualquier daño o perjuicio que hubiesen sufrido los dueños de esas propiedades. Bueno, esto entra en el edicto de Milán. No solamente entra la libertad de culto, sino entra básicamente también devolver los bienes a los cristianos que habían sufrido durante la persecución, ¿no? Entonces, esto le da mucho más beneficio, mucho más favor y mucha más simpatía a Constantino durante su imperio, ¿no? Esto hace que Constantino, bueno, se gane el voto y se gane la confianza y se gane el apoyo del cristianismo, que era mayoría en su imperio. Aunque Constantino ordenara dichas muestras de bondad y piedad, la verdad era que él no era cristiano. Era grande el número de cristianos que decidió favorecerlos para su avance y estabilidad en su imperio. Esto fue el propósito principal, establecer su imperio con una estabilidad extraordinaria, o sea, que su imperio estuviera firme, que su imperio estuviera totalmente asegurado y que no hubiese ningún tipo de estabilidad o algún golpe de estado o algún tipo de movimiento que no estuviera bajo su control. Bueno, decide darles este tipo de confianza y paz a la iglesia. Y uno puede pensar que era cristiano, puesto que apoyaba y simpatizaba mucho con el cristianismo, pero es que realmente no lo hacía por eso, sino lo hacía por política, para establecer su reino de una manera clara y estable. Esto era el propósito de Constantino principalmente. Y bueno, algo que también al reino estabilizó un poco, que después se logra recuperar, es que, bueno, Constantino amaba el dinero definitivamente. Y esto nos da luz principalmente que tampoco él era cristiano ni amaba al Señor, sino amaba el dinero. Y bueno, la Biblia dice claramente que no podemos servir a dos amos, y hay otro texto que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y bueno, creo que Constantino tenía mucho amor al dinero. En su época, bueno, se había heredado la moneda de bronce, y Constantino dice, bueno, yo no quiero una moneda de bronce. Él establece monedas de oro con la inscripción de su rostro sobre ella, y bueno, esto destabilizó económicamente un poco al imperio, porque era muy costoso lograr este trabajo, cambiar las monedas de bronce por monedas de oro, y especialmente con el rostro de Constantino. Y bueno, que en su momento determinado se logró recuperar, pero fue un golpe un poco difícil que el imperio sufrió, y bueno, el cristianismo también se vio muy afectado económicamente.
Y bueno, esto nos da luz a que realmente él amaba al dinero, no amaba a Dios, ni mucho menos al cristianismo, simplemente era un capricho de él poder llevar a un imperio de un resplandor tremendo, no solamente de paz, sino de economía, y puedes ver que, bueno, en los tiempos de César, aquel moneda de oro, aquel rostro de César en aquella moneda, en la época de Jesús, bueno, él pudiese lograr lo mismo, ¿no? Creo que el resplandor a estas alturas de Grecia y Roma, bueno, principalmente Grecia ya estaba en decadencia, Roma ya estaba pico abajo, y bueno, esto lo veremos más adelante, que ya esto empieza a perderse, ¿no? Creo que el cristianismo, si yo algo que puedo decir es que el cristianismo triunfó sobre todo esto, sobre el paganismo, porque aquel esplendor de Grecia, aquella intelectualidad de Grecia, aquellas bellas artes de Grecia, bueno, en esta época ya estaba totalmente en quiebra, ya estaba por desaparecer del mapa, y bueno, el cristianismo estaba más fuerte que nunca, en número, en confianza, en que bueno, podemos ver la mano de Dios que siempre estará venciendo el mal. El bien siempre vence al mal. Esto lo hemos visto no solamente a través de la historia, sino en nuestras vidas, en nuestras familias y en las iglesias, ¿no? Gracias al Señor por todo ello. Y bueno, esto de la moneda que Constantino establece, bueno, le hace subir su ego ante los reinos, y bueno, demuestra que él tiene la capacidad de sostener la economía con monedas de oro. Bueno, después de su edicto, los templos paganos quedaron vacíos para ir a las iglesias cristianas. Esto después de su edicto, bueno, que el cristiano ya gozaba de libertad, bueno, el cristiano no tenía que esconderse, los cristianos no tenían que huir en las catacumbas, hacer sus cultos o sus servicios o sus reuniones, sino que ya tenía una libertad de culto, que bueno, en un momento determinado se les cede ciertos templos donde ellos pueden ya gozar de una libertad religiosa, una libertad de culto, y que bueno, los templos paganos empezaron a abandonar sus templos porque el cristiano era un número muy grande, y a los paganos les llamaba mucho la atención, bueno, que era un número muy grande, porque eran muchos los cristianos y porque ellos eran cristianos. Bueno, de tal manera que los paganos empezaron a abandonar sus templos y empezaron a ir a las iglesias cristianas. He aquí donde empieza mucha contaminación en el cristianismo. ¿Por qué? Porque empiezan a compartir ya ideologías, costumbres, donde ya la iglesia empieza ya a contaminarse. Los paganos, bueno, adoraban a los dioses, y bueno, el cristiano adoraba solamente al único Dios. Para esto, bueno, ya empiezan ciertas veneraciones. Para no verse tan paganos, bueno, empiezan las veneraciones ya a los santos, a los mártires se les rendía culto, y bueno, empieza ya este tipo de prácticas que, bueno, en esta época ya empieza a tener un cierto sentido, que lo que vemos hoy en día en cierta iglesia. Empieza a perder ya una vida íntegra, se empieza a perder la predicación íntegra, se empieza a perder la vida práctica y espiritual, la piedad, y bueno, se empieza a sustituir con ciertas costumbres. La iglesia empieza a meter a los cultos costumbres e ideologías que 3 siglos atrás no había incluido en sus cultos. Pero bueno, esto sucede a causa de aquella libertad que Constantino había dado, y que bueno, el paganismo estaba haciendo su trabajo para confundir al cristiano o tratar de contaminar su vida y sus costumbres. Esto sucede, bueno, y en esa época, bueno, ya entrada a una iglesia no era exigido pruebas de un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, un testimonio verdadero, y el lujo entró a la iglesia. En esta época, bueno, a la iglesia podía entrar cualquier persona. Bueno, ustedes vieron los primeros capítulos, ustedes pueden dar cuenta cuál era la vida de los primeros cristianos. Bueno, en esta época ya cualquier persona podía entrar, si mostraba muestra de arrepentimiento o no. Si vieran que su vida pública no era nada grata, bueno, podía entrar a la iglesia con libertad y nadie le decía nada. Y bueno, el lujo empezó a entrar a la iglesia. El lujo, las iglesias empezaron a verse totalmente adornadas, unas iglesias majestuosas. Y bueno, y el clero ni se diga, vestimentas totalmente también muy lujosas en cierto sentido, que bueno, ya empieza a tener otro sentido el cristianismo. En esta época el cristianismo, bueno, empieza a perder terreno en la vida espiritual y en la piedad y la vida práctica, y empiezan a entrar ideologías que, bueno, hasta el punto que las iglesias ya gozaban de un lujo exagerado. Constantino se rodeó de consejeros en esa época, cristianos que ya estaban perdiendo influencia espiritual. Vamos a ver, uno de los grandes
De hecho, en esta época todavía existían padres de la iglesia y uno de ellos, padre historiador y padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea fue un historiador cristiano, el primer historiador cristiano, que yo ya lo mencioné anteriormente, que bueno, uno pudiese pensar que él era el hombre de Dios de la época, pero es que realmente él se había contaminado ya. De hecho, ustedes pueden estudiar, hay un libro que él escribe, La vida de Constantino, precisamente escrito por Eusebio de Cesarea, y que bueno, en ese libro él le da mucho realce a Constantino. Exagera algunas cosas y elimina otras que tuvo que haber mencionado, algunas cosas que dejaban desnudo a Constantino o avergonzado a Constantino o que no eran gratos saber de Constantino, las omite en su libro La vida de Constantino, y algunas otras como actos heroicos o de bondad, bueno, las exagera. Creo que Eusebio de Cesarea eh, pierde la piedad en cierto sentido, y que bueno, él simpatizó muchísimo con Constantino. Él era uno de los consejeros, al igual que José de Córdoba, que era su secretario, igual que Eusebio de Nicomea, que él era más un arriano que cristiano, sinceramente, y que bueno, estaremos hablando también de Atanasio, que creo que era el hombre de Dios en esa época. Creo que fue el único hombre, en términos generales, que puso cierto límite, que puso ciertas trabas y que fue el que no permitió que se lograran muchas cosas. Él fue un hombre clave que estaremos hablando a continuación. Para esa época, Atanasio, bueno, él creo que fue un hombre clave para esa época y bueno, era un padre apostólico, está dentro de la patrística. Y bueno, se rodeó de consejeros que, bueno, no eran nada piadosos. Y algo que dijo Bareto, algo muy interesante, es que la decadencia del cristianismo se le debemos o se lo debemos a los mismos obispos. Y Bareto dice, se le debe cargar con mucha responsabilidad. Y es cierto, o sea, deben de cargar con mucha responsabilidad los obispos porque, bueno, ya estaba una decadencia del cristianismo, ya empezaba una decadencia espiritual, ya empezaba a entrar una crisis cristiana espiritualmente hablando muy fuerte. Y bueno, los obispos que tenían quizás voz y voto, que tenían autoridad, bueno, en vez de decir la iglesia está perdiendo, vamos a reformar la iglesia o vamos a volver a la iglesia a los principios, bueno, ya en esta época los mismos obispos estaban corrompidos, los mismos obispos estaban simpatizando con un emperador pagano que solamente simpatizaba con el cristianismo por causa de política. Y esto sucede lo mismo con los obispos, bueno, habían sido puestos políticamente, pero es que no había nada espiritual totalmente, sino simplemente era por simpatía a Constantino. Y esto debe cargar mucha responsabilidad, como dice Bareto, en la vida de estos obispos de esa época. Bueno, en esta época también Constantino hace una nueva ciudad, si queremos llamarlo así, llamada la Nueva Roma. Bueno, Constantino muda la capital de Roma a otro lugar bizantino llamado la Nueva Roma, aunque después de su muerte será llamada Constantinopla. Y bueno, hubo ambiciones de por medio. Lo primero que hizo después de esto, de mudarse a la Nueva Roma, había una ambición, había ventajas y proyectos de por medio, y no era la vida espiritual, no era por favor del cristianismo, sino era a favor para su economía y su política. Bueno, era un lugar, el lugar donde había mudado la Nueva Roma, donde los más grandes caminos de comercio pasaban por ahí, o sea, los más grandes caminos de comercio tanto de Occidente y de Oriente pasaban por ahí, una importante localidad para la exportación. Esto fue el motivo principal por el cual Constantino muda la ciudad a la Nueva Roma, y bueno, es porque había muchísimo comercio y que era un camino sumamente transitado de exportación del Occidente y Oriente. Dentro de sus nuevos fortíferos muros no había templos paganos. Podemos recordar que, bueno, no había necesidad de templos paganos, no había necesidad de volver al paganismo, puesto que la iglesia estaba ya dentro del paganismo. La política que supo hacer Constantino fue, esto no lo lograron ni Trajano, ni Diocleciano, ni Marco Aurelio, que fueron grandes pensadores, y más Marco Aurelio, que bueno, vamos a adorar a nuestros dioses o mueran, ¿no? Esto era el legado, esto era el edicto de estos emperadores. Y bueno, lo que hizo Constantino lo logró de una manera silenciosa, de una manera totalmente calmada y con mucho éxito. Lograr que la iglesia volviera a los dioses paganos, o que volteara
a mirar hacia el paganismo sin persecución. Bueno, Constantino logró esto. En términos generales, como vuelvo a repetir, hubieron cristianos muy poco número, como siempre ha existido, y siempre habrá un remanente del Señor guardado, que se guardará para él y que no doblará sus rodillas ante Baal. Pero bueno, en esa época eran también pocos cristianos los que decían, no, nosotros no estamos contentos con el paganismo que entra de la iglesia, nosotros no estamos de acuerdo. Y bueno, algunos de ellos fueron muy pocos. Y entonces en esta época Constantino creo que logró algo sumamente tremendo, muy triste para la iglesia, sí es cierto, pero bueno, entra el paganismo, el cristianismo, el imperio de Constantino es fructífero, prospera económicamente y bueno, todos sus fines por el cual su imperio creo que lo llevó a buen puerto. Hubo un hombre muy inteligente que supo jugar bien los dados. Bueno, por todas partes de la Nueva Roma se levantaron iglesias con un nuevo estilo de culto. Vuelvo a repetir, se levantaron un montón de iglesias cristianas durante todo el imperio. No habían iglesias paganas, no habían templos paganos. Y bueno, la nueva Roma, bueno, contaba con una cantidad de iglesias cristianas, pero con un nuevo estilo de culto, como acabo de decir, bueno, ya con prácticas contaminadas. Constantino, perdón, la Nueva Roma era embellecida con las mejores obras de artes hechas por los griegos. Lo que hizo Constantino fue aquellas bellas obras de arte que habían existido en la época del cristianismo primitivo. Bueno, él manda a saquear los templos de las mejores obras de arte de la ciudad de Grecia, con las mejores obras de arte que habían hecho los griegos, y bueno, embellece la ciudad de Constantinopla o la Nueva Roma con esas imágenes. Vuelvo a repetir, bueno, creo que no había nada de cristiano en él, sino solamente había un cierto sentido de política que hace que él mande a traer todas aquellas imágenes paganas y plasmarlas y colocarlas en su nuevo imperio, en su nueva ciudad, para embellecerla de paganismo. Bueno, a él le encantaba todo esto, y bueno, la iglesia estaba rodeada de todo esto, Constantino le encantaba, y bueno, es algo que la iglesia tuvo que vivir en esa época. El edicto de reposo semanal, bueno, lo establece Constantino, que sería el domingo, el servicio de culto para la iglesia. Bueno, de esa época viene ya como tal el edicto del día de reposo semanal, que bueno, terminó siendo un domingo establecido por Constantino. La correcta idea de la iglesia neotestamentaria comienza a desaparecer el culto local cristiano o la idea. Y entra el pensamiento del poder de la iglesia de las grandes ciudades, y esta a su vez se confunde con el concepto de una iglesia universal, que bueno, universal traduciéndola o quiere decir católica. Esto es ya el nuevo concepto de la iglesia. Esto es ya la nueva determinación de la iglesia. Bueno, algunos me podrían decir, bueno, ¿en qué momento nace la iglesia católica? Nace aquí. La iglesia católica no nace en el cristianismo primitivo, como lo he hablado con eruditos y académicos católicos, y como lo he hablado también con historiadores cristianos. Bueno, ¿en qué momento nace el cristianismo y el catolicismo? ¿Qué fue primero, el catolicismo o el cristianismo, no? Bueno, definitivamente ahí está la historia. No hay nada que cambiar en el elemento histórico. Aquí se dice lo que dice históricamente. Bueno, la iglesia cambia el concepto ya más de una iglesia local, y bueno, empieza a entrar ya en ambiciones de una iglesia global, con un avance en los cultos y un estilo totalmente diferente, y que bueno, ya empieza a entrar en el concepto de una iglesia universal, una iglesia católica. Bueno, en este momento aquí es donde nace la iglesia católica. Ya nace con conceptos contaminados, nace con un cristianismo ya totalmente paganizado, con un cristianismo donde ya se adoran a mártires, se adoran a los santos, ya cargan una cruz en el cuello, ya tienen ciertas prácticas desde la antigüedad de Grecia y Roma, que bueno, fueron disfrazadas totalmente. Si nos damos cuenta, lo voy a hacer a vuelo de pájaro, pero bueno, es una adoración griega en una iglesia cristiana, en términos generales. Esto es lo que sucede en el cristianismo en general, y que bueno, en esa época ya estaba sufriendo esta decadencia de una manera tremenda y terriblemente. Y bueno, también quisiera hablar sobre la madre de Constantino, que fue Helena, y su viaje a la Tierra Santa. Esto también es algo que de alguna manera entró en la iglesia. Lo que hace Helena, madre de Constantino, es más, después fue tan importante para Constantino, su madre la amaba muchísimo, que después de su muerte, bueno, le edificó una ciudad en honor a su nombre llamada Heleniópolis. Y bueno, no era poca cosa que en honor a su madre hiciera una ciudad.
Y Elena, bueno, él un viaje hacia Tierra Santa. Bueno, esto también está llena de leyendas, está llena de mitos y está llena de tantas cosas que, bueno, se han heredado en nuestro tiempo y muchas las han adoptado como verdad. Según ella fue para ver realmente dónde había muerto nuestro Señor Jesús y a ver si encontraba un resto o algo de su de lo que él había usado o de lo que él había tocado. Bueno, se dice que ella encontró astillas de la cruz de Cristo y una sábana santa que, bueno, fueron transportadas a la nueva ciudad de Roma, donde, bueno, decían que alguna astillita de la cruz podía hacer grandes milagros, que estuvieron repartiendo durante el imperio ciertas astillas, y bueno, el manto, ni se diga, era un motivo de culto, era un motivo de adoración para empezar. Yo duraría mucho que fuera la cruz auténtica y ese manto ni siquiera Jesús lo hubiese tocado. Bueno, pero llegaron con esta leyenda haciendo creer al cristiano que habían hallado algo que al Señor Jesús le había pertenecido o hubiese tocado. Bueno, esto entra a la iglesia también, este tipo de costumbres y prácticas que podemos ver hoy en día en cierta iglesia tradicional. Y bueno, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención también y que bueno, se le atribuye a Constantino. Constantino ni siquiera, es más, yo estoy seguro que ni siquiera conoció esto, ni estuvo por enterado de cierto documento, la Donatione de Constantini o la donación de Constantino, donde, bueno, se dice, y que vuelvo a repetir, creo que Constantino ni siquiera se dio por enterado, ni siquiera supo nada de esto, pero bueno, se le atribuye a Constantino un documento apócrifo, acreditándole o acreditando que el emperador Constantino había establecido dicho edicto. Esto era un edicto de la donación de Constantini. Bueno, era un edicto para donar grandes terrenos para la construcción del Vaticano. Esto es un documento muy famoso, que bueno, está escrito en latín, y que vaya, fue un momento también, es como dijo César Vidal en uno de sus escritos, este documento también fue un documento que cambió el rumbo de la historia. Y que bueno, dicho documento decía básicamente que Constantino, y este edicto y este documento, él decía que bueno, ciertos terrenos de las ciudades, él les había donado para la construcción del Vaticano. Bueno, dicho documento fue alterado una cantidad de veces, como no tienen idea, para poder cada vez seguir obteniendo más territorio. O sea, la ambición de los clérigos en esa época, bueno, ya empieza a entrar el obispado, empieza a entrar el clérigo, empieza a entrar el sacerdocio corrompido, y bueno, cada vez el documento, la donación de Constantini empieza a ser cada vez alterada, cada vez más y cada vez más, para seguir obteniendo nuevos terrenos. Se les quitaba terrenos a ciertos grupos grandes de personas, los dejaban en la calle porque según era un edicto de Constantino. Bueno, este documento era totalmente apócrifo, que en la época de la Reforma Protestante, bueno, el documento fue declarado por uno de los precursores de la Reforma como apócrifa, él dando a conocer el documento tal y como era, y bueno, demostrando y desenmascarando a aquellos ladrones, diciendo que bueno, y declarando que el documento era totalmente falso. Apócrifo quiere decir falso. Y esto es lo que sucede, o sea, ya a estas épocas de la Reforma, estamos hablando ya después de 10 siglos, desde que Constantino supuestamente firma el edicto hasta la Reforma, bueno, estamos hablando de 9, 10 siglos, donde se fueron ganando muchos terrenos, se fueron firmando, se fue alterando el documento hasta ganar grandes terrenos, hasta convertir el Vaticano en lo que hoy en día una ciudad. Todo esto, lo que tiene el Vaticano, lo que tiene la ciudad, no voy a meterme en nada de controversias religiosas, pero creo que es importante tocar esto porque estamos hablando de la época histórica. Bueno, todo lo que el Vaticano tiene, toda la ciudad y todo el terreno grandísimo que es una ciudad, es declarada ya una ciudad como tal. Bueno, todo fue a base de engaños, no les costó ni un solo peso, todo fue a base de engaños a través de robos y destierros a las personas que tenían esos terrenos. Bueno, esto es el famosísimo documento de la Donatione de Constantini, que bueno, fue un momento, como dijo César Vidal, que cambió el rumbo de la historia. Y bueno, ahora quiero entrar básicamente a lo que sucede en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea básicamente fue establecida por Constantino, o sea, Constantino es el que realiza dicho concilio. Hubo dos motivos muy importantes
por el cual se tuvo que hacer el concilio. En esta parte creo que Constantino, si le atribuimos algo de piedad, si le atribuimos algo bien hecho para el cristianismo, yo diría que sería esto, el concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque en este concilio suceden cosas extremadamente tremendas, dos eventos importantes que suceden, que bueno, estaré hablando en los próximos minutos, y que creo que fue lo que más valor le dio a su imperio o que se puede recordar memorablemente a Constantino. Bueno, el concilio de Nicea actuó desde el 20 de mayo hasta el 25 de julio del año 325. Bueno, en esta época, en este concilio, bueno, fue no solamente movido por, por Constantino, el emperador, sino que también fue de cierta manera influenciado por sus consejeros. De los más importantes, Eusebio de Cesarea y también Atanasio. Creo que Atanasio fue el más interesado en este concilio, por lo que veremos a continuación. Bueno, entre los más célebres que podemos mencionar que estuvieron en el concilio, o los más reconocidos, fue básicamente Eusebio de Cesarea, el historiador de la iglesia, Ocio de Córdoba, que era su secretario, el secretario de Constantino, Ocio de Córdoba, Eusebio de Nicomedia, Atanasio, Constantino y Arrio. Yo ya mencioné a Arrio la clase hace dos clases, pero bueno, ahí estaremos hablando básicamente por qué estuvo presente Arrio y por qué estuvo vos en ese concilio. Bueno, en ese concilio fueron 318 padres u obispos que participaron en el concilio. Fueron 318 obispos o padres que estuvieron dentro de ese concilio. Bueno, de diferentes partes del mundo venían, pero la mayoría de ellos venían de una sobrevivencia de la última persecución que sufrieron por causa de los cristianos. Muchos de ellos venían de esa persecución, que habían sobrevivido a esa persecución. Bueno, muchos de ellos eran piadosos, muchos eran muy sabios. Algunos obispos eran de Oriente principalmente, que eran muy ancianos ya, no podían participar, que no podían llegar hasta donde estaba Nicea, y que bueno, fueron enviados representantes en su honor. Hubieron obispos de diferentes denominaciones, y yo diría que un concilio ecuménico, y bueno, sí fue un concilio ecuménico realmente, pero bueno, dentro de ese concilio ecuménico había mucha gente piadosa, muchos obispos piadosos que venían, como acabo de repetir, de la persecución. Hubo dos eventos importantes dentro de este concilio. Que bueno, ¿por qué se hizo este concilio? Bueno, lo principal era la disputa de la doctrina de Arrio y el arrianismo en contra del cristianismo y la teología de Atanasio. Creo que esto fue algo muy, podemos decirlo, impresionante, puesto que Arrio y Atanasio no formaron parte del concilio como obispos. Por lo tanto, no tenían voz y voto en el concilio, pero fueron los máximos expositores del concilio. Imagínense, ellos no participaron como obispos. Es más, Constantino no podría entrar en el concilio porque él no era obispo. Debo recordar que era un emperador. Pero bueno, como Eusebio de Cesarea era uno de los máximos representantes del cristianismo, y también Eusebio de Nicomedia, a pesar de que era un arriano, y bueno, varios hombres de ahí eran arrianos, pero era uno de los consejeros o uno de las manos derechas de Constantino, que bueno, ellos dicen, te vamos a convertir en obispo. Vamos a convertirte en obispo, y bueno, Constantino en ese momento lo declaran obispo para que él pudiese estar en el concilio y tener voto y voz. No, esto es impresionante, es increíble que bueno, en estas alturas dijeran, bueno, vamos a hacerte obispo porque bueno, creo que es conveniente que estés, y bueno, te vamos a ser obispo. A esta decadencia había llegado la iglesia en esa época, que bueno, se declaraba obispo cualquier persona. Esto era por conveniencia, por política, por economía, se había de por medio familia, bueno, de allá viene todo eso. Y bueno, creo que en esta época se presenta Constantino como obispo, que bueno, la bienvenida al concilio la da precisamente Eusebio de Cesarea como el máximo representante del cristianismo. Y bueno, él da la bienvenida, y la da la bienvenida al emperador obispo, que fue Constantino, ¿no? Y que bueno, y en este concilio, bueno,
Los máximos expositores, como acabo de repetirles, es Atanasio y Arrio. Atanasio es increíblemente contaba solamente con 30 años de edad, y como dice Gregorio de Naciano, también un padre de la iglesia, un hombre chaparrito. O sea, Atanasio solamente era un hombre joven, sino era un chaparrito, pero muy sabio y ortodoxo. Creo que definitivamente si podemos ver a un hombre de Dios en el concilio era precisamente Atanasio. Atanasio defendía su legado, su herencia, su fe, su teología, su apología, su doctrina. Bueno, era un padre apostólico. O sea, si podíamos asemejarlo, bueno, podemos asemejarlo a un Irineo de León, a un Orígenes, porque eran hombres que de alguna manera de talla grande, que amaban al Señor, y a pesar de estar de tanto paganismo y ecumenismo, bueno, él mantuvo una firmeza que lo llevó hacia un triunfo cristiano que estaremos hablando a continuación. Bueno, lo que hace Atanasio es arremeter en contra de Arrio. Arrio, como dije hace un par de semanas, bueno, él era un hombre que decía que Jesús o el Logos era una creación de Dios. El Logos, que había en cierta manera, siendo una creación de Dios, no podía tener todos los atributos, no podía ser igual a Dios, y por lo tanto simplemente era un hombre enviado por Dios. Y que bueno, a estas alturas él ya gozaba de muchos seguidores, él ya gozaba de mucha fama y tiene un auge impresionante. Es más, en esa época, bueno, la evangelización había entrado a los teutones, a los alemanes, y que bueno, en ese momento también eran muy conocidos como los bárbaros, que también habían adoptado muy fuertemente la doctrina de Arrio. Era un cristianismo arrianista, o sea, creyendo que Jesucristo era un hombre mortal y que no tenía deidad. Bueno, era un auge impresionante que tenía Arrio y su influencia, que bueno, lo que hace Atanasio fue, bueno, dar su exposición teológica, y esta exposición que dura entre Atanasio y Arriano dura 2 meses. Todo lo que dura el concilio, bueno, ellos empiezan a dar ciertas disertaciones, y principalmente la teología de Atanasio. Durante esto de 2 meses, lo que sucede es que mientras pasaban los días, los arrianos perdían fuerza, Atanasio cada vez se hacía más fuerte con su teología, y bueno, a pesar de que disfrutaba de influencia en el imperio de parte del arrianismo, Eusebio de Nicomedia, que era un representante del arrianismo y que era de alguna manera una persona muy cercana a Constantino, aún y con todo eso, el arrianismo no pudo mantenerse firme ante la teología y la determinación de Atanasio. Bueno, Constantino, no solo siendo emperador, sino se convirtió en obispo, como acabo de decir. Tiene que expulsar a Arrio de la iglesia. Él como emperador no lo puede hacer, pero como obispo sí lo puede hacer. Y bueno, como obispo lo expulsa de la iglesia, diciendo que él no puede ser parte del cristianismo. Bueno, en el concilio básicamente dan como hereje a Arrio. En el concilio de Nicea abiertamente dicen que Arrio y el arrianismo es una herejía y que no puede ser parte de la iglesia, no puede ser parte del cristianismo, aunque tiempo después Constantino decide aceptarlo nuevamente en la iglesia. Esto por razones, yo diría, políticamente, porque a él no le importaba más allá la vida espiritual, sino la economía y la política. Y que bueno, algo inesperado sucede en su famosísimo iglesia de Argo a la iglesia, cuando él recibe la noticia que bueno, va a ser recibido nuevamente y que va a ser parte del cristianismo, y que bueno, no importa si sigue practicando el arrianismo, si sigue hablando lo que hablaba acerca de Jesús, bueno, no importa, él tendría que regresar al imperio por causa de política. Y algo interesante que en el día de su regreso sucede, algo que nos cuenta también Bareto, el historiador de la iglesia. Algo muy interesante sucede, algo muy inesperado y sorprendente sucede en ese tiempo, cuando Arrio va a ser recibido, es más, con honores. Constantino hace un recibimiento con honores, todo estaba preparado. Es más, Eusebio de Nicomedia, una mano derecha también de Constantino, como acabo de decir, bueno, él va por Arrio para llevarlo y presentarlo nuevamente, y su gran regreso con honores, imagínense, ¿no? Pero algo sucede ese día que según él iba a presentarse ante la iglesia nuevamente. De Constantino no podía tolerar que su autoridad fuese desconocida, y resolvió que Arrio fuese readmitido en la iglesia
en la misma capital. Preparó una gran ceremonia con este objeto el día cuando debía efectuarse el acto de la rehabilitación, o sea, el ingreso nuevamente de Arrio a la iglesia. Las calles de Constantinopla estaban llenas de una gran multitud que esperaba verle pasar y aclamarlo. Arrio se dirigía a la iglesia acompañado de Eusebio y muchos de sus partidarios. De repente se siente indispuesto y muere momentos después. Los arrieros gritaron que había sido envenenado. Los ortodoxos atribuyen su muerte a un castigo divino. Esto ocurre en el año 336. Esto sucede con Arrio, o sea, en el momento de camino a su gran recibimiento, bueno, les pasa esto, él muere inesperadamente, ¿no? Los arrianos dicen, lo envenenaron y empiezan a hacer una revuelta diciendo, no, los cristianos lo envenenaron, y mientras los cristianos habían entendido que esto era un juicio divino. Esto es lo que sucede con Arrio. Bueno, este es uno de los dos puntos importantes que sucede en el Concilio de Nicea. El otro aspecto importantísimo que queda para la memoria de la Iglesia es el credo de Nicea. El credo de Nicea o el credo de Atanasio, que bueno, uno puede pensar que es lo mismo, no es lo mismo, pasa básicamente en la misma era, no en el mismo año, pero sí pasa en la época que bueno, se hacen esos dos credos. Voy a explicar por qué el credo de Atanasio y el credo de Nicea. Bueno, esto queda para memoria de la Iglesia, los credos. El Eusebio de Cesarea le propone a Constantino organizar un credo, recordando el credo de los apóstoles. Hay 3 credos en la iglesia que todo cristiano debería de conocer mínimamente, que es el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio y el credo de Nicea. Estos 3 credos son impresionantes, que bueno, tristemente hoy en día en la iglesia no se conoce, no saben ni qué es el credo, ni qué es Nicea, ni qué es Atanasio. Bueno, ya acabo de explicar un poco y bueno, recordando el credo de los apóstoles, bueno, Eusebio recomienda a Constantino que haga un credo y que bueno, en el concilio entre todos los ancianos que estaban en los 318, bueno, deciden hacer un credo. El credo quedó establecido por los obispos en dicho concilio. Le dio más fuerza a Atanasio para establecer su teología en contra de Arrio. Así es como se conoce el credo de Atanasio. Dicho credo le daba deidad a Cristo según las Escrituras y en mutuo acuerdo con los obispos, el credo de Nicea. Bueno, el credo de Atanasio de Nicea se le atribuye precisamente a todos los obispos. Entre todos los obispos ejercen el credo, dando deidad a Cristo. Debemos recordar que, bueno, Arrio no le daba crédito a la deidad de Cristo. Arrio no le daba crédito a que Cristo era Dios mismo, y mucho menos hijo de Dios tampoco. Y que, bueno, el Señor nos dice, bueno, a la luz de la Escritura esto aparece, y deciden hacer un credo donde declaran la deidad de Cristo. Esto es el propósito del credo de Nicea. Y quiero leérselos textualmente. El credo de Nicea dice de la siguiente manera. Lo tengo en algún documento perdido entre toda la biblioteca. No pude localizarlo, pero bueno, creo que está a la mano de muchos creyentes, muy fácilmente. Le voy a decir lo que dice el credo de Nicea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habla por los profetas, que habló por los profetas,
Creo en la iglesia que es la única santa y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esto reza el credo de Nicea. Bueno, y después, unos años después, el credo de Atanasio, bueno, se le atribuye a Atanasio en el credo de Constantinopla, pero en el concilio de Constantinopla, que sucede algunos años después, unas décadas después. Bueno, el concilio hace este nuevo credo para ya establecer lo que se había dicho en el concilio de Nicea, y que bueno, esto es un complemento al credo de Nicea. El credo de Atanasio es un complemento al credo de Nicea. ¿Por qué? Porque el credo de Atanasio le da también mucha fuerza y mucha deidad al Espíritu Santo. En la época de Arrio, bueno, se enfocaron más en la deidad de Cristo, porque esto fue un ataque directo a Cristo. Pero bueno, debo recordar que no es que no le hubiesen dado deidad al Espíritu Santo, puesto que el credo de Nicea sí le da deidad al Espíritu Santo, pero bueno, deciden hacerlo más fuertemente. Ya en el concilio de Constantinopla ya le dan más realce también al Espíritu Santo, y es por eso que esto se determina como el credo en honor a Atanasio, el credo de Atanasio. Y el credo dice de la siguiente manera: porque una persona Porque una es la persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una. La gloria igual, la majestad coeterna. Tal como el Padre, así es el Hijo, así es el Espíritu Santo. El Padre no es creado, el Hijo no es creado y el Espíritu Santo no es creado. El Padre incomprensible y limitado, el Hijo incomprensible y limitado y el Espíritu Santo incomprensible y limitado. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Ellos no son tres eternos, pero es un eterno. Como tampoco existen tres incomprensibles y limitados, ni tres no son creados, pero uno solo no pero sí uno no creado y uno incomprensible. Porque de la misma manera el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Y tampoco son tres todopoderosos, pero un todopoderoso. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y tampoco existen tres dioses, pero un solo Dios. Por lo tanto, de igual manera, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y tampoco existen tres señores, pero un solo Señor. Por lo que estamos obligados por la verdad cristiana a reconocer cada persona por sí misma, por ser igualmente Dios y Señor. El Padre no es ni creado ni engendrado, el Hijo no es el único, el Padre no hecho ni creado, pero engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no es hecho ni creado ni engendrado, pero procedente. Por lo tanto, existe un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno es antes que otro o después de otro. Ninguno es más grande o menor que otro. Pero las tres personas completas son coeternas, juntas y coiguales. Esto es el credo de Atanasio, es el complemento al credo de Nicea, que bueno, ya le da un realce totalmente a la Trinidad, donde dicen que bueno, no son tres dioses, no son tres eternos, no son tres ilimitados, sino que es un mismo Dios trinitario. Bueno, es un hermoso credo que bueno, tendría que quedar para la memoria de la iglesia. Yo era muy joven cuando conocí los credos y me quedé impresionado cuando llegué a verlos. Bueno, creo que esto es a grandes rasgos el concilio de Nicea. Esto es a grandes rasgos el cristianismo ya donde empieza a paganizarse. Esto es a grandes rasgos ya donde el cristianismo empieza a entrar en una nueva época donde ya se ve muy afectado por causa de una política y una decadencia espiritual, ¿no? Y bueno, esto es algo que tristemente puedo verlo hoy mismo en las iglesias, en muchas áreas donde creo que hay una decadencia espiritual y que bueno, necesitamos recuperar urgentemente una vida piadosa. Esto es la clase de hoy, espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, haya sido mucha bendición para sus familias, y bueno, por terminar este estudio, nos vemos en la próxima transmisión y que el Señor los bendiga.